Si quieres aprender a lidiar un poco mejor con tu timidez y con tu vergüenza, yo creo que este vídeo puede resultarte muy interesante. Así que de persona vergonzosa y tímida a persona quizás también vergonzosa y tímida. Amigo, no hay nada de malo en ello. De hecho, es un poco sexy y no sé por qué te quieres librar de eso. Supongo que de alguna manera lo que ocurre es que te limita y ahí está el problema. No tendría por qué ser nada malo. Objetivamente malo, ya sabemos que hay pocas cosas. Entonces la clave está saber por qué te limita, en qué te limita y ahí trabajar en eso. Y diréis, Tania, pero si tú no eres una persona vergonzosa y tímida, de otro modo no estarías hablando aquí en un canal de YouTube tan alegremente. Sí lo soy. Estoy haciendo algo que me encanta, que es estos vídeos, y lo estoy haciendo con mi teléfono. Aquí estamos en intimidad, él y yo, está mi gata de público también. Si hubiese alguien más, aunque fuese alguien conocido, me costaría muchísimo grabar estos vídeos con esta soltura porque me sentiría observada. Es que pienso que el punto débil, por decirlo así, de muchas personas vergonzosas y tímidas es el pensar mucho. Creo que ya somos en general personas que pensamos mucho sobre todo y en particular, pues cuando nos vemos expuestos a otros juicios, a otros ojos, pensamos qué estará pensando esa otra persona, qué imagen se refleja de nosotros, qué parte de nuestra intimidad se ve revelada y ahí aflora, ¿qué aflora? El problema de siempre, nuestras inseguridades. Es decir, ¿puede haber peor combinación que tener inseguridades y pensar mucho? No. Poniéndonos prácticos ya, yo me iría directamente a esas situaciones en las que ser vergonzoso o tímido me limita. Es una manera de empezar, es ese hermoso recurso de la lista. Hacer una lista de qué situaciones la timidez, la vergüenza me limita. Y que me gustaría cambiar para crecer, florecer como ser humanillo. Precisamente no llegar a ese día en que la vida ya sientes que se va acabando y tú dices, oh Dios mío, cuántas cosas no he hecho simplemente por ser tan tímido. Ojalá hubiese sido más echado para adelante. Si no quieres que llegue ese momento, empieza a hacer esa lista. Estuve pensando cuáles serían las situaciones más comunes en las que uno se podría sentir tímido y he llegado a la conclusión que básicamente podrían ser 3. Hablar con otras personas, hablar o exponerse a un público muy amplio o en la intimidad. Para mí hay ciertas diferencias en estas 3 que voy a explicar. Con hablar con otras personas me refiero a cualquier tipo de interacción con personas normalmente con las que no tienes confianza y que te cuesta mucho. Te genera esa especie de estrés, por ejemplo, desde ir a una tienda y hablar con el dependiente, encontrarte con alguien o pedir una dirección. Esa era una de las que me costaba más y me sigue costando. O sea, yo me puedo perder que para preguntarle a alguien por dónde es, o sea, ya tengo que estar muy perdida, como a 100 kilómetros en sentido contrario, ya empiezo a decir, ostras, igual me conviene preguntar por dónde es. En cuanto a la opción de hablar en público, también incluiría grupos grandes. Por ejemplo, sea que tienes que exponer algo ante muchas personas, sea que estás en una fiesta y hay grupos y te quieres acercar a alguno y no es capaz, o que de repente alguien te dice, ¿por qué no comentas esto y tal? Y todo el mundo se te queda mirando, esperando que cuentes tu anécdota. Y personalmente es uno de mis handicaps mayores, o sea, es la que peor llevo sin duda. Y por último, en la intimidad, esto sucede que, por ejemplo, cuando te quedas uno a uno, pues digamos que te cuesta muchísimo entablar una conversación relajadamente y no estar continuamente también haciendo gestos, textos de lenguaje no verbal que demuestran que estás así como tímido. O sea, acabas generando cierta incomodidad tanto para ti como para la otra persona. Entonces, una vez hecha la lista de las situaciones en las que sientes que tu timidez y tu vergüenza te limitan, trataría de identificar si se dan en estos 3 ámbitos, si se dan mayormente en uno, por ejemplo, a mí me ocurre con el público. Seguramente se vayan a dar un poco en todos, pero a lo mejor hay alguno que tiene más peso y de ahí se puede ver cómo trabajarlo de manera específica. Voy con algunas claves. La primera sirve para todas las situaciones y es, piensa razonadamente qué es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es una cosa tan tonta como que hagas el ridículo. Y hacer el ridículo también es una cosa muy relativa. Es decir, tú a lo mejor crees que estás haciendo el ridículo, pero nadie más lo piensa. Y en caso de todos modos que alguien pensase que estás haciendo el ridículo, oye, qué cosa tan grave, ¿sabes qué? Hay miles de problemas en el mundo. La salud es muy importante, todas estas cosas. Por favor, mantén la perspectiva de lo que es importante y no importante en la vida. Y hacer el ridículo te aseguro que no es nada importante. Como digo, es fruto de ese pensamiento continuo. Y a su vez, si lo tienen otras personas, esa sensación que tú estás haciendo el ridículo no es más que un juicio. En cambio, si ves lo que puedes perder,
muchas veces es mayor. Puedes perder la oportunidad de conocer gente muy interesante, y de esto ya hice un vídeo. Te impide también muchas veces crecer a nivel profesional, por ejemplo, porque las transacciones económicas muchas veces requieren interaccionar con otras personas, sea con públicos, sea con clientes, proveedores, contactos, reuniones, etc. Y la intimidad es súper, hiper limitante porque va a interrumpir en cierto punto esa intimidad. Que una persona sea tímida o introvertida no hace que la otra se encuentre mal. Realmente, si es una persona empática, se da cuenta de su situación y no será algo importante. Pero si es demasiado caparazón, no te estás mostrando como eres, por tanto, la imagen que vas a generar no va a ser la que quieres de ninguna de las maneras. Lo que queda ahora es exponerte. No hay salida. Hay que exponerse a las situaciones que te crean vergüenza y timidez. Para empezar, te estaría bien también preguntarse por qué te surge esa sensación, esas emociones. Seguramente vienen de cosas arraigadas en el pasado, infancia, adolescencia, etc. Vienen de nuestro contacto con el exterior, de nuestras relaciones, unido un poco a nuestra forma de ser. Es decir, por alguna razón, tu cuerpo, tu mente, tu ser detectó que la mejor manera de que las cosas funcionasen mejor para ti era tener esos comportamientos de timidez y vergüenza. Como tenemos la fortuna de ser seres capaces de usar la razón, algunos más que otros, a través de esa razón podemos detectar cuando quizás hemos desarrollado ciertas características que no nos favorecen del todo, a pesar de que han sido creadas por nuestro sistema para eso. Las podemos cambiar a través del entendimiento y de los hábitos. La parte del entendimiento ya lo he explicado un poco, y la parte práctica consiste, como decía antes, en exponerse. Porque muchas veces repetimos hábitos porque repetimos emociones. A ver cómo explico esto. Asociamos una emoción a un comportamiento y viceversa. Entonces, cuando nos exponemos y hemos sentido vergüenza en situaciones pasadas, al volvernos a exponer, volvemos a sentir vergüenza. La acción y la emoción van correlacionadas. Como cuando, por ejemplo, recibes una descarga eléctrica por tocar un cable, seguramente después, de alguna manera, tendrás la sensación de que tocar un cable es peligroso y te dará mucho miedo. Sobre todo esto nos pasa a las personas también sensibles y altamente sensibles. Tenemos una gran memoria corporal, de modo que cuando sufrimos algo que nos desagrada muchísimo, no podemos evitar tener la misma reacción, aun cuando vuelva a suceder y no cause el mismo efecto. Ya el cable no está pelado, está todo bien, aunque lo toques no va a pasar nada, pero ya tu inconsciente grabó eso en el cuerpo e inconscientemente tu cuerpo solamente va a crear cierto rechazo. Tienes que ignorarlos, tienes que pasar de todo eso, tienes que hacer como si tuvieses a alguien al lado a quien no, a quien no soportas, y decides poner el off. Voy a apagar un poco el cerebro para no escucharte más. Lo mismo que servía para los pensamientos negativos, el humor también sirve. Te empiezas a sentir nervioso y te ríes de ti. Dices, ya estoy nerviosito. Uy, que me voy a exponer a las personas que me van a hacer mucho mal, qué susti. A mí me funciona. Me hace gracia ver la cantidad de tonterías que puedo llegar a hacer ante una cosa tan sencilla. No tenemos por qué exponernos a todas las situaciones. De hecho, si jamás te interesará hablar en público, pues déjalo estar, deja estar esa parte. Tampoco hace falta que la entrenes, pero a lo mejor si te interesa en la intimidad. Para empezar, saliendo de casa es algo muy útil. Muchas personas tímidas a veces se encierran en internet, en su casa, etcétera, que no es algo malo en sí mismo, ya que internet también permite conocer a muchas personas, pero realmente las interacciones a nivel físico tienen un nivel más allá. Por ejemplo, salir a comprar, ir a una tienda, interaccionar con los dependientes, hola, ¿qué tal?, preguntar cualquier cosa, acostumbrarte a hablar con las personas. Y para el tema ya de conocer personas, es muy útil también apuntarse a cualquier actividad que te guste, que suponga que haya más gente. Por ejemplo, grupos que puede haber en Facebook y otras redes que también deciden quedar en persona para hablar de ciertos temas comunes. Hay grupos de paz, de personas altamente sensibles, por ejemplo, que a veces hacen reuniones. Intercambio de idiomas es una forma muy buena. De actividades culturales y que puedes compartir esa afición o ese interés con otras personas que pueden tener también ya gustos afines. Hay aplicaciones en las que se pueden hacer amigos también. Tinder, por ejemplo, que sirve para buscar pareja y también está muy bien en ese sentido. Es una forma de conocer gente, pero también puedes buscar amigos. Otras cosas que funcionan muy bien, por ejemplo, es apuntarte a un voluntariado o cualquier actividad que implique trabajar en equipo, en grupo, y más aún si implica una dificultad añadida, por ejemplo, en un lugar lejano al que vives.
de modo que te veas expuesto no solo a personas diferentes, sino a un entorno completamente diferente. Eso permite muchas veces ser diferente. Muchas veces me he sentido más yo misma en el extranjero que en mi lugar de origen, porque me sentía como capaz de probarme a comportarme diferente, porque también el entorno era diferente, los estímulos eran diferentes, entonces me sentía más libre. Exponerte a situaciones nuevas, tanto personas como lugares, y esa dificultad añadida de que si no te mueves, si no te esfuerzas, vas a estar más solo que la una. Y ya no digamos la posibilidad de coger trabajos totalmente de exposición al público. La mayoría de mis trabajos han sido tratando con muchas personas, es algo bastante contrario a lo que es mi personalidad. De hecho, no es que tanto los haya disfrutado, pero sí me han servido para aprender a lidiar muchísimo con cualquier tipo de situación, con cualquier tipo de persona, y te da esa práctica en la que, aunque no acabes siendo una persona extrovertida, sí, ya pierdes esa sensación de que es algo molesto estar continuamente en contacto con las personas. Y ves también que no eres el único tímido, sino que hay muchísimas personas tímidas. A mí una de las cosas que más me ayudó, aparte de esos trabajos, fue una beca que hice de inglés en la que estábamos un grupo reducido de alumnos y nos propusieron hacer una exposición en inglés con todos los elementos de comunicación bien hechos. Esto era mirando a cada persona que estaba de público, moviéndote a través del escenario y gesticulando de manera adecuada. De modo que eran tantas cosas a tener en cuenta. Era exponerme ante gente desconocida, hacerlo en otro idioma, tener que moverme con soltura en el escenario y mirar a los espectadores. Me resultó hiperestresante, pero me encantó porque reunía todas las cosas que yo quería desarrollar. Realmente me esforcé y creo que lo hice muy bien para ser lo tímida que era. Hubo personas que quizás lo hicieron mejor que yo, pero digamos que partían de un nivel ya de soltura. Es lo que siempre digo también, depende del punto que partas. Si tú partes de aquí, de este nivel de introversión, y te expones hasta aquí, enhorabuena. Realmente es un recorrido más difícil que aquella parte de aquí hizo esto. Así que sí, en general también recomiendo cursos de oratoria y comunicación para personas tímidas que quieren aprender a comunicar también y comunicarse mejor. Yo, amigos, estudié periodismo y no puedo negar que gracias a esos estudios es que también tengo bastante soltura a la hora de comunicar, cosa que yo creo que siempre me gustó. De hecho, de pequeña hacía un programa de radio fingido. Pero una cosa es, como digo, es gustarme la intimidad, otra cosa es exponerte a muchas personas cuando comunicas, muchas personas reales. Ver a otros comunicadores que te inspiren, personas que hablen, se muevan, se expresen como a ti te gustaría hacerlo, no porque te gustaría imitarlos, sino porque tú crees que eres similar en eso y simplemente te faltaría soltarte para llegar a ese punto. Yo conozco personas que admiro, pero yo sé que jamás podría comunicar como ellos, porque a lo mejor pues son capaces de memorizar un guión excelentemente y yo no soy capaz de contar un guión y ser espontánea al mismo tiempo. Pero hay otras personas que improvisan que sí me inspiran muchísimo. Y en cuanto al tema de la intimidad, yo creo que es muy importante encontrar, como decía ya en algún vídeo, personas afines o por lo menos personas empáticas. Es decir, ser tímido puede ser una barrera, pero si encuentras personas que comprendan eso, o incluso personas también tímidas, eso no se va a ver como algo malo o necesariamente malo, ya que hay personas que necesitan más tiempo para soltarse y eso es comprensible. Una manera también muy buena de hacer amigos en ese sentido: estás en algún sitio en el que haya una reunión, un grupo, un nuevo inicio de un curso, etcétera, y todavía no conoces a nadie, veas quién está tan solo como tú. A mí este recurso me sirvió y fijaos que ahí surgen amistades que duran a día de hoy. Si los grupos te dan mucho respeto, yo personalmente no me gustan nada los grupos, es algo, por ejemplo, que yo no quiero trabajar porque siento que no me limita, simplemente pues no me interesan los grupos, lo descarto, pero sí siento que me limita no conocer personas nuevas, por mi timidez. A veces encontraba alguna persona que me resultaba interesante y no acababa yo de animarme a hablar más con ella. Sentarte al lado de alguien, pedirle un bolígrafo, una hoja, uy, se me ha olvidado no sé qué, aunque sea mentira. El mensaje más importante que quiero lanzar con este vídeo es que no tienes por qué avergonzarte, no tienes por qué ser tímido, que está bien que lo seas, pero no hay razón para que te escondas. Mucha gente que tiene soltura sí puede ser que sea un poco su personalidad, pero otra mucha simplemente ha aprendido a trabajar con esas inseguridades. Todos tenemos defectos. Si tienes que hablar con alguien, si tienes que exponer en público, piensa que todas esas personas también tienen inseguridades y que el hecho de que tú le estés dando demasiada importancia a nivel mental es lo que lo convierte en una barrera. ¿Qué quieres esconder de ti? ¿Qué tanto de ti hay tan delicado, tan
íntimo, te da miedo ser vulnerable ante los ojos de los demás. Por fortuna, y a pesar de lo que parece, mucha gente no está deseando usar tus vulnerabilidades en tu contra. Las hay que sí, recordémoslo, las hay que sí. Pero muchas otras no. Te consideras poco agraciado, te consideras poco interesante, te consideras demasiado sensible, poco importante, torpe, inadecuado, no suficientemente bueno, imperfecto. Deja de pensar en toda esa basura. Cuanto más pienses en esas cosas, más te van a limitar. Te vas tú a limitar a ti mismo, lo vas a hacer percibir a otras personas y esas personas se van a limitar contigo. Pregúntate si eres feliz exponiéndote a otras personas o si no. Quizás vives muy felicísimo en tu mundo y eso es muy respetable, pero si te estás impidiendo ser más feliz simplemente por todas esas preocupaciones, entonces te invito simplemente a recordar que yo soy una persona que tiembla si tiene que hablar en público, que me moría de vergüenza por pensar qué pensaría la gente de mi aspecto o de cómo me expresaba o si me equivocaba, que en los trabajos sufrí por tener que interaccionar continuamente con otra gente, que en el extranjero estuve muchas veces sola, al contrario de lo que me hubiese gustado, y que viví encerrada en mí misma por mucho tiempo. Cada uno tiene su historia, cada historia es diferente. Yo solo quiero invitarte a que escribas la tuya. Y si algo de esto te ha servido de inspiración, me daré más que por satisfecha. Hazme saber en los comentarios cuál es tu experiencia o percepción de este tema que he hablado hoy. Estaré encantada de escucharte. Agradezco un montón tu compañía en este vídeo. Te dejo alguno más por aquí. Y como siempre, nos vemos en el próximo.